Reveladas. 5 increíbles claves para transformar tu inseguridad en una fuerza inspiradora. Soledad se encontraba en la pequeña cocina de su apartamento. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aire denso de la incertidumbre. Sus hijos jugaban en la sala, risas que chocaban con el eco de las expectativas familiares. ¿Quién era ella realmente? Una madre, una hija, una cuidadora, pero ¿acaso también podía ser académica? El viejo sueño le susurraba al oído, pero el peso de las responsabilidades le ahogaba. Su madre, postrada en el sillón, la miraba con una mezcla de amor y preocupación. «Nunca olvides quién eres, Soledad», decía a menudo. Sin embargo, esas palabras ahora la condenaban, la mantenían anclada a una vida que no eligió. La claustrofobia emocional que la envolvía se intensificaba con cada día que pasaba. De joven había soñado con los libros, los debates acalorados y el conocimiento. Sin embargo, su vida se convirtió en una sucesión de sacrificios: la salud de su madre, las necesidades de sus hijos, las miradas juzgadoras de los vecinos. La inteligencia es un lujo que no puedo permitirme, pensaba, mientras cada partícula de esa ambición se disolvían en la rutina diaria. A menudo, por la noche, cuando la casa se sumía en el silencio, Soledad se sentía atrapada en una red de inseguridades. ¿Y si fallaba? ¿Y si los otros la veían como una egoísta por querer encontrar su propia voz? Una corriente de dudas la mantenía despierta, arrastrándola a un abismo de autocrítica. Un viejo diario familiar, olvidado en el fondo de un cajón, ahora la llamaba. Las historias de mujeres que lucharon contra adversidades resonaban en su mente, un bálsamo para su alma herida. Cada página era un testimonio de valentía, una chispa que despertaba la llama de su ambición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso del legado familiar la agobiaba, pero la posibilidad de cambio la mantenía alerta. Cuando conoció a la profesora retirada en el taller de manualidades, su corazón se aceleró. La mentoría de aquella mujer era una puerta entreabierta hacia un mundo inexplorado. La idea de aplicar al programa de investigación en la universidad local la paralizaba. Podría arriesgarlo todo, cambiar la narrativa de su vida. La voz de su madre, reverberando con amor y temor, resonaba en su mente. «Cuida de tus hijos, Soledad, eso es lo que importa». Mientras se miraba al espejo, su reflejo parecía una extraña. Las arrugas de la preocupación marcaban su rostro. Las inseguridades afiladas la desgastaban, y el miedo al fracaso la mantenía en un constante estado de inquietud. Cada decisión nacía de un tumulto interno, una guerra silenciosa entre el deber y el deseo. ¿Vale la pena?, se preguntaba, sintiendo cómo el aliento se le cortaba ante la posibilidad de fallar nuevamente. Las expectativas sociales pesaban en sus hombros como un plomo. La historia de tantas mujeres que la precedieron giraban en su cabeza, amplificando la presión que la mantenía inmóvil. Finalmente, cuando pulsó enviar en su solicitud, algo cambió dentro de ella. Era un acto de rebeldía, un grito silenciado por años que ahora reclamaba su lugar. Pero el eco de la incertidumbre aún la atormentaba. «¿Qué pasará ahora?», pensaba, mientras el sudor frío perlaba su frente. Aquella decisión marcada por el coraje la confrontaba con el futuro incierto, dejando en suspenso el destino que solo el tiempo podría revelar. Los días posteriores al envío de la solicitud eran un caos mental para Soledad. Cada mañana comenzaba con una mezcla de esperanza y ansiedad, mientras el sonido del despertador se combinaba con las risas de sus hijos. Les decía que debía salir un momento a comprar algo, pero en su interior un remolino de pensamientos la mantenía en vilo. Se obligaba a actuar normalmente, a ser la madre presente que siempre había sido, pero sabía que había algo más demandando su atención. El tiempo pasaba lentamente, y cada notificación en su teléfono la hacía sobresaltarse. La idea de recibir una respuesta, positiva o negativa, se había transformado en un juego psicológico extenuante. Si la respuesta era negativa, el eco de su inseguridad resonaría más fuerte que nunca.
Si era positiva, tendría que enfrentar el escenario emocional del cambio radical en su vida. Así, un miércoles por la tarde, al volver de llevar a sus hijos al parque, encontró un sobre en su buzón. Era grueso, y el primer impulso de su corazón fue saltar de alegría y de miedo a la vez. Con manos temblorosas abrió la carta, y mientras leía, un torbellino de emociones la embargó. Había sido aceptada en el programa de investigación. La noticia era una mezcla de euforia y terror. Había el riesgo de un nuevo capítulo, pero también la posibilidad de volver a fracasar. Pasaron horas, y la euforia se transformó en un cuestionamiento interno. ¿Era realmente capaz de llevar a cabo el reto que se avecinaba? La incertidumbre que había estado tratando de superar regresó con más fuerza, denunciando su debilidad. La presión de sus responsabilidades diarias se volvió abrumadora. Llamadas de su madre preocupada, tareas escolares de sus hijos, la casa que necesitaba mantenimiento. Cada aspecto de su vida parecía querer atraparla nuevamente en la rutina. En la noche, mientras bebía una infusión en la penumbra de su cocina, revisó una vez más el diario familiar que había encontrado. Las historias escritas allí no eran solo relatos de fracaso, sino actos de valentía. Eran mujeres que, a pesar de perderlo todo, no dejaron que eso definiera su existencia. Comenzó a escribir en el diario de nuevo, con la pluma sintiendo cada palabra como un acto de liberación. Este es el momento de mostrar al mundo quién soy realmente, se dijo, mientras sus pensamientos se organizaban en una estructura posible. Decidió entrenar su mente para enfrentar la autoduda. Comenzó a visualizarse como académica, como una mujer que influiría en otros a través de sus pensamientos y su pasión por el conocimiento. Cada visualización la llenaba de determinación, una forma de contrarrestar las voces de la inseguridad. Sin embargo, el verdadero dilema estaba por venir. La mentoría de la profesora retirada era inminente, y hasta el momento se había sentido segura en su pequeño círculo de vida. ¿Qué pasaría si fuera incapaz de rendir cuentas? ¿Y si la profesora la confrontaba con las verdades que más temía? Aquello significaba que tendría que lidiar no solo con las expectativas externas, sino también con las internas, cediendo parte de su resistencia al cambio. A medida que la fecha del comienzo del programa se acercaba, el nerviosismo se intensificaba. No solo era un cambio educativo, era un ultimátum a sus temores. Soledad sabía que debía enfrentarse a su propia definición de éxito, y fallar o triunfar ya no era solo una cuestión individual, sino una decisión que podía impactar a todos a su alrededor. No puedo seguir adelante con esta máscara de conformidad, susurró para sí misma, mientras sentía que la vida como la conocía se tambaleaba en el umbral de lo desconocido. Fuera de la cocina, las risas de sus hijos la anclaban a la realidad, pero dentro de ella se gestaba un cambio crucial. Podría desafiar las corrientes que amenazaban con arrastrarla de nuevo hacia la mediocridad. Y a punto de dar el paso más importante de su vida, una notificación en su teléfono sonó, sacudiendo sus pensamientos. Era un mensaje de la profesora, y mientras lo leía, la respiración de Soledad se detuvo. Había comenzado el verdadero viaje, pero no podía aún imaginar cuán profundo sería el impacto en su vida y en la de aquellos que amaba. Soledad no pudo dormir esa noche. La notificación del mensaje de la profesora resonaba en su mente como un tambor lejano, marcando la llegada de un nuevo periodo en su vida. Con un ciclo de pensamientos que giraban en torno a la incertidumbre, se levantó antes del amanecer, deseosa de enfrentar el día que se avecinaba, aunque estuviera envuelta en dudas. El eco de las palabras de la profesora, escritas con rigor y sin rodeos, permanecía intacto. Espero que tengas claro que la vulnerabilidad es el primer paso hacia la fortaleza. Mientras preparaba el desayuno, la mirada de sus hijos la reconfortó momentáneamente. Sin embargo, ese consuelo era efímero. Su mente estaba repleta de preguntas. Pero esta vez había algo diferente. La lección de la vulnerabilidad seguía a su lado, y sería el timón para su próximo desafío. La decisión estaba sobre la mesa, casi palpable. Soledad comprendía que no solo se trataba de su éxito académico, sino de demostrar a sí misma que cada paso adelante podía contener el germen de su fuerza interna. Pero al repasar sus opciones, lo sabía. La elección que tomaría la enfrentaría a otra verdad mucho más profunda, con implicaciones personales. Se atrevería a abrir la puerta de su verdadera identidad y asumir esa nueva figura que estaba comenzando a esbozarse en su interior.
Soledad despertó con el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa de noche. La luz tenue del amanecer se filtraba a través de la cortina, y aunque aún se sentía aturdida, el eco de la conversación de ayer resonaba con fuerza. Releyó el mensaje en el grupo de estudio. ¿Alguien puede aportar algunas preguntas provocativas para nuestro próximo encuentro? En ese instante, el cuestionamiento comenzó a rodar en su mente, como un hilo que se desenredaba lentamente. ¿Qué quería realmente preguntar? Las preguntas vacilaban entre su deseo de impresionar y su necesidad de ser auténtica. Mientras tomaba el primer sorbo de café, sintió una mezcla de emoción y miedo, un cóctel familiar en su vida. Las palabras de la profesora retumbaban en su cabeza. La vulnerabilidad es el primer paso hacia la fortaleza. Decidió que no podía dejarse llevar por el autosabotaje. Fue entonces cuando sintió un impulso casi inexplicable de escribir las primeras preguntas que vinieron a su mente. En lugar de cuestionamientos técnicos, escribió sobre experiencias que desafiaban la esencia de la enseñanza. ¿Cómo podían los fracasos enriquecer nuestras capacidades? ¿De qué forma podemos transformar la inseguridad en una herramienta de aprendizaje? La escritura fluyó de ella como un río, cada palabra llevándola un paso más cerca de su propia verdad. Al llegar a la reunión, no pudo evitar notarlo. Los mismos rostros que una vez le parecían imponentes, ahora estaban iluminados por la expectativa. Cuando era su turno de compartir, Soledad sintió el peso de las miradas, pero esta vez, en lugar de sentir que la miraban como un juicio, interpretó esas miradas como curiosidad. Hoy quiero plantear algunas preguntas que me han inquietado a lo largo de mi camino, anunció, con la voz más firme de lo que esperaba. Su corazón palpitaba, pero se sintió poderosa. Las preguntas brotaron, seguidas de llamas encendidas en sus pensamientos. Cada una era un reflejo de su propia lucha, de sus experiencias, y poco a poco transformaba su vulnerabilidad en una fuerza inspiradora. Las respuestas comenzaron a fluir. Sus compañeros compartieron historias de fracasos y éxitos. Se comenzó a crear un espacio donde la inseguridad se convirtió en un tema valioso de conversación. Un alumno, con una sinceridad arriesgada, confesó que había tenido miedo de presentarse a la reunión en primer lugar. Fue un momento de revelación, y Soledad se dio cuenta de que todos llevaban consigo una carga similar. La conexión provocada por sus palabras resonó aún más fuerte que el anhelo de proteger su propia imagen. Al finalizar, la profesora le sonrió y le dijo: «Has sido capaz de desmantelar las inseguridades de otros. Eso es un talento que pocos poseen». Esa validación era tanto un halago como un recordatorio. Soledad no podía escapar a sí misma. La luz que encendía su camino era la misma que la había llevado hasta ese lugar, su propia vulnerabilidad. Esa noche, mientras jugueteaba con la idea de la transformación, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La conexión forjada en la sesión le había brindado una nueva perspectiva. En lugar de evadir los retos, ahora tenía una necesidad interna de enfrentarlos con valentía. Cada uno de ellos era una oportunidad para crecer. Pero mientras se preparaba para cerrar todo y descansar, algo inquieto agazapado en su interior comenzó a brotar. Las preguntas no solo habían señalado un camino hacia la autenticidad, sino que también habían abierto una compuerta de reflexión más profunda. ¿Cuáles eran los riesgos de ser verdaderamente honesta con ella misma y con los demás? La inseguridad podía ser transformadora, pero también podría desenterrar verdades incómodas que había estado habitando. ¿Estaría dispuesta a enfrentarlas y dejar que definieran su futuro? Así, Soledad se quedó allí, en la penumbra de su habitación, sintiendo que un nuevo nivel de desafío se asomaba, uno que pudiera amenazar el frágil equilibrio que había empezado a construir. La elección sería crucial. ¿Arriesgaría su autenticidad o seguiría permitiendo que el miedo guiara su vida? Con el corazón acelerado, formuló su respuesta en una afirmación silenciosa, lista para dar el siguiente paso. La decisión de avanzar prometía no ser fácil, pero sabía que la verdad tenía su propio camino. El reflejo de su propia voz resonó en su mente. ¿Qué más soy capaz de descubrir si me atrevo a abrir la puerta que tan temerosa he mantenido cerrada? La intriga de lo desconocido se convirtió en el nuevo viento que inflaría sus velas, marcando el rumbo hacia su transformación. El día siguiente despertó con el sol ya alto. Soledad sintió una energía renovada,
como si el aire en su habitación tuviera un matiz diferente. Sin embargo, la inquietud que había brotado desde la noche anterior pulsaba en su mente, un recordatorio constante de las decisiones que debía tomar. Con un impulso casi instintivo, se levantó de la cama y se dirigió a su escritorio. Era hora de explorar más profundamente esa puerta que había empezado a intuir entreabierta. Mientras escribía, el primer pensamiento que surgió fue acerca de la comparación. Compararse con sus compañeros siempre había sido un veneno que minaba su confianza. ¿Por qué seguramente ellos parecen tenerlo todo resuelto, y yo no? Se preguntaba, recordando momentos de inseguridad profunda que la habían acorralado. Pero en vez de permitir que esa comparación la distrajera, decidió transformarla en un ejercicio de autoanálisis. Rápidamente, creó una lista de sus propias experiencias y talentos. A medida que escribía, comenzó a notar patrones: su pasión por ayudar a otros, sus habilidades de comunicación y su capacidad para empatizar con las luchas ajenas. Soledad se preguntó cómo podría usar estas fortalezas no solo para crecer personalmente, sino también para impactar en la vida de quienes la rodeaban. ¿Podría convertirse en una figura de apoyo y guía? El teléfono sonó, y casi de manera automática aceptó una invitación de uno de sus compañeros de clase para un taller sobre liderazgo. Nunca había considerado la posibilidad de liderar, pero algo en su interior se encendió con la idea. Con cada palabra escrita mientras se preparaba para ese encuentro, sentía que moldeaba una nueva identidad. Ser parte de algo más grande la emocionaba, y el temor se empezaba a transformar en un canto de posibilidades. El taller resultó ser un torbellino de emociones y aprendizajes. Soledad observó a sus pares, muchos de los cuales parecían tan decididos y seguros. En lugar de que esa imagen la intimidara, sintió una frescura de inspiración. En una de las actividades, los participantes debían exponer sus vulnerabilidades. Al escuchar la sinceridad de los demás, sintió una conexión palpable, una resonancia de experiencias similares. Eso le recordó a la conexión que había vivido en su grupo de estudio. Cuando llegó su turno, notó que su voz temblaba un poco, pero al hablar sobre sus luchas con la inseguridad y cómo había empezado a transformarlas en un motor de cambio, un silencio profundo se apoderó del espacio. La atmósfera cambió, como si un manto de comprensiones compartidas envolviera a la sala. No solo había logrado expresarse, sino que al final varios de sus compañeros se acercaron a ella, agradeciéndole por su sinceridad y por abrir la puerta a una conversación más honesta. De repente, se dio cuenta de que su deseo de ser vista y escuchada se había cumplido. Esto no solo era un avance personal, sino el inicio de lo que podría ser un cambio significativo en la forma en que se relacionaba con los demás. Sin embargo, la realidad de su nueva misión se presentó ante ella en forma de un dilema. Por un lado, quería seguir explorando su papel como apoyo, pero por otro, comenzaba a sentir una presión interna por ser un modelo a seguir. Al volver a casa, mientras se sumía en el bullicio de sus pensamientos, se preguntó: ¿estaré a la altura de las expectativas que estoy empezando a crear en mí misma y en los demás? La duda retumbó en su interior, como una sombra amenazante a la que no podía ignorar. Pero por primera vez, la incertidumbre la estimulaba, en lugar de paralizarla. Tal vez, pensó, el verdadero desafío sería abrazar ese sentimiento de ser siempre un aprendiz, incluso mientras inspiraba a otros. Con el corazón latiendo en sintonía con un nuevo propósito, Soledad vislumbró que había comenzado a construir no solo un camino hacia su autenticidad, sino también una plataforma que podría servir para otros. Ahora se encontraba en una encrucijada. ¿Podría realmente convertirse en la persona que deseaba ser? La pregunta resonó en su mente, desafiándola a enfrentar un potencial aún inexplorado. Y así, con la firme decisión de seguir adelante, un nuevo eco de incertidumbre la llevó a pensar en la siguiente etapa de su vida. La elección de ser líder o aprendiz se presentaba, pero ¿qué pasaría si su mayor aprendizaje viniera de las veces que eligiera ser vulnerable? El día siguiente trajo consigo una atmósfera cargada de expectativas. Soledad se despertó con un nudo en el estómago, no solo por el eco de la charla del taller, sino por la decisión que había tomado. Se inscribiría en una serie de talleres sobre liderazgo y desarrollo personal. Sabía que este sería un viaje deslumbrante y aterrador a la vez. Ser un faro para otros significaba primero trabajar en su propia luz. El primer taller se centraba en el autoconocimiento, una premisa que resonaba profundamente en su interior. Asumió el reto con determinación.
A medida que avanzaba en las actividades, revisó viejos diarios y reflexionó sobre su evolución a lo largo de los años. Escribió sobre sus anhelos y frustraciones, dejando que las palabras fluyeran sin restricciones. En ese proceso hizo un descubrimiento poderoso. Había una diferencia entre tener ambiciones y atreverse a perseguirlas. Sin embargo, tras cada descubrimiento surgían nuevas inseguridades. Se dio cuenta de que su temor al juicio aún la acechaba. ¿Seré lo suficientemente buena para guiar a otros?, cuestionaba mientras pulsaba su pluma sobre las páginas. Pero decidió no dejar que esa inquietud la dominaran. Estaba lista para enfrentar sus temores directamente. Durante la segunda sesión, los participantes compartían sus objetivos personales y profesionales. La vulnerabilidad que había mostrado antes se convirtió en un recurso poderoso. Contó una experiencia reciente en la que había dudado de sus capacidades y cómo, al hablar con sus compañeros, había comenzado a aceptar que sus tropiezos eran parte fundamental de su viaje. Notó la transformación en el rostro de sus oyentes. Algunos asentían, otros incluso sonreían, creando un ambiente de apoyo genuino. Esa conexión, ese aprecio por la autenticidad ajena, le permitió sentir una chispa de empoderamiento. Sin embargo, el siguiente taller fue más desafiante. Se centraba en la construcción de la autoconfianza, donde se les pedía a los participantes trabajar en sus discursos personales. Al principio, un torrente de dudas la invadió. ¿Realmente podría alentar a otros con mi historia? Aceptó el reto, no sin titubear. Se preparó durante días, sabiendo que debía ser honesta y valiente. Cuando finalmente llegó el turno de exponer, notó que su voz temblaba y sus manos sudaban. Sin embargo, leyó su discurso con determinación. Lo que no esperaba fue el impacto de su propio discurso, palabras de lucha, superación y la revelación de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fuerza que conectaba a las personas. Tras terminar, el silencio fue sutilmente incómodo pero lleno de respeto. Al final, varias personas se acercaron, agradeciendo su autenticidad. Entre ellos, un joven, cuya inseguridad había mostrado durante una actividad anterior, se acercó y le comentó que su discurso le había dado valor para hablar sobre sus propios problemas. Sin embargo, mientras se despedía, Soledad sintió un peso en su pecho. La fama de ser una líder emergente empezaba a generarle presión. «Soy yo quien necesita orientación ahora», reflexionó, cuestionando si realmente estaba lista para asumir ese rol. Las expectativas de sus compañeros parecían recargarse sobre sus hombros. ¿Sería capaz de equilibrar esa imagen de líder con la necesidad de ser genuina y vulnerable? Poco a poco, el fuego interno que había surgido de su deseo de ayudar a los demás comenzaba a verse empañado por el temor a fallar. Se retó a sí misma. ¿Y si en lugar de ocultar mis miedos, los comparto, y así inspiro a otros a ser vulnerables también? Las dudas continuaban, pero la idea de que su verdadero poder podría residir en su apertura la intrigaba y asustaba. Decidida a enfrentar aquello que aún no podía controlar, estableció un plan: organizar sesiones de conversación, donde la vulnerabilidad fuera el eje central. Sería capaz de enfrentarse a su propio miedo de liderar al convertirse en una facilitadora de diálogos genuinos. Con cada paso que daba, sentía que el camino se iluminaba, incluso entre la incertidumbre. Pero había algo más que la inquietaba. Si al final, al abrir la puerta para otros, podría encontrar las respuestas que tanto anhelaba en su propia búsqueda de identidad. Mientras contemplaba el horizonte de nuevas posibilidades, un nuevo pensamiento se produjo en su mente. ¿Qué pasaría si al abrirme, mi propia vulnerabilidad se convirtiera en mi mayor fortaleza? ¿Podría también aprender de aquellos a quienes intento inspirar? Esa pregunta resonó y se alojó en su corazón mientras decidía afrontar el siguiente desafío, aún no sabiendo en qué la llevaría esa transformación. Aunque Soledad había planeado las sesiones de conversación con el propósito de dar a otros un espacio para explorar su vulnerabilidad, cada paso hacia esa dirección la acercaba más a un abismo interior. Al entrar en el salón donde se llevaría a cabo la primera sesión, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Los rostros de los participantes mostraban una mezcla de curiosidad y expectación, y en su mente comenzó a florecer una tormenta de dudas. ¿Realmente soy capaz de guiar esta conversación? ¿Y si me quedo sin palabras? Sin embargo, el deseo de ser un faro no la abandonaba. Tomó una respiración profunda y decidió transformar ese vértigo en energía. Era hora de comenzar, de romper el hielo con un relato personal que conectara a los presentes. Al compartir un momento de su vida donde su inseguridad la había casi paralizada, cada palabra parecía un ladrillo que levantaba una muralla contra su ansiedad. Mientras hablaba,
Observó cómo los participantes se inclinaban hacia adelante, atrayendo la energía de su narrativa. Al concluir, pudo vislumbrar una conexión palpable en el ambiente. Era como si las historias compartidas formaran un hilo conductor entre ellos. La vulnerabilidad que ella había temido exponer emergía como un catalizador. Pero en medio de ese poder compartido, una parte de Soledad se debatía entre la emoción que brindaba su nuevo rol y el miedo a no poder sostener esa luz. Comenzó a notar patrones de inseguridad en las propias interacciones de los demás. Algunos participantes titubeaban al compartir, y eso reflejaba su propio temor disfrazado de imparcialidad. En la próxima sesión, se preguntó, ¿cómo puedo ayudarles a superar sus propios miedos si yo sigo sintiéndome frágil? En ese momento de reflexión, decidió que la clave de su liderazgo radicaba no solo en impartir lecciones, sino en cultivar un entorno donde todos pudiesen explorar sus inseguridades sin juicio. Propuso a sus colegas un ejercicio en el que cada uno debía compartir su miedo más profundo. A medida que las palabras flotaban en el aire, el espacio se llenaba de historias marcadas por dudas, temores sobre el futuro, la soledad, el fracaso. Cada revelación era un ladrillo que fortalecía la base de ese círculo de confianza. Al culminar la sesión, Soledad sintió que había creado algo hermoso y comprometido. Era un inicio demasiado reciente, pero se sentía como si una chispa de esperanza recorría el salón. Ella había asumido la responsabilidad de ser el puente hacia el diálogo abierto y honesto. Sin embargo, la alegría de aquella conexión no era suficiente para calmar la incertidumbre que persistía en su interior. Cada nueva interacción aumentaba la presión que sentía para actuar como la guía infalible que había comenzado a representar. El miedo está siempre presente, reflexionó, pero eso no puede ser un obstáculo, tiene que ser un orgán en esta travesía. La semana siguiente se acercaba, prometiendo más conversaciones y desarrollos. Lo que comenzó como un intento de ayudar a otros, pronto se tornaría un enfrentamiento directo con sus propios demonios. Estaba dispuesta a explorar una línea más fina entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Pero mientras meditaba sobre cómo podría mantener la esencia de su autenticidad, un nuevo comentario de un participante le hizo cuestionar si había estado de alguna manera esquivando su propio miedo a ser vista. ¿Realmente estoy siendo honesta conmigo misma en este proceso? Aquel dilema resonó. ¿Estaba creando un espacio para otros sin a la vez reconocer y aceptar sus propias inseguridades y miedos? Decidió que en la próxima sesión abriría más sobre sí misma. No obstante, en su euforia por compartir, quedaría expuesta ante una mayor vulnerabilidad. Cuando se retiró, el cuestionamiento persistió. ¿Podré ser capaz de contener mis propios miedos mientras ayudo a otros a abrazar los suyos? Esa tensión entre la búsqueda de autenticidad y el temor a no ser suficiente la llevó a preguntarse si lo que había empezado como un viaje de liderazgo se había convertido en un espejo de su propia transformación. ¿Sería verdaderamente capaz de elevarse sobre sus inseguridades y al mismo tiempo guiar a otros? La semana transcurrió lentamente, marcada por interrupciones de pensamientos inquietos sobre la próxima sesión. Soledad se enfocó en preparar la reunión, esbozando notas en un cuaderno desgastado. Las palabras saltaban de su mente con insistencia: autenticidad, vulnerabilidad, conexión. Pero al mismo tiempo, la presión aumentaba. ¿Cómo puedo ser un ejemplo de lo que predico si sigo atrapada en mi propia red de inseguridades?, se preguntaba mientras trazaba círculos nerviosos en la hoja. El día del encuentro, el salón era el mismo, familiar y amenazante. Al llegar, el aire se sentía cargado de energía, una mezcla de expectativas que reverberaba en las paredes. Al verla entrar, los participantes se dispusieron a escucharla, como si esperaran que en sus palabras encontraran respuestas. Sin embargo, el eco del miedo se manifestaba en su pecho, recordándole que era un ser humano frágil, con historias no contadas. Decidida a cambiar la dinámica, Soledad respiró profundamente y optó por un enfoque más personal. «Hoy quiero comenzar compartiendo un miedo al que he estado evitando enfrentar», dijo, dejando que la vulnerabilidad saliera a la luz. Al relatar una experiencia reciente en la que falló en un compromiso profesional importante, constató cómo sus inseguridades no eran una debilidad, sino el inicio de una conversación genuina. Escuchando las reacciones de sus compañeros, comenzó a observar pequeñas reacciones de alivio en sus rostros. La conexión se estaba forjando de nuevo, pero con una salvedad. Soledad apenas había rasguñado la superficie de sus propias inseguridades. En su narración encontró espacios de dolor y dudas que resonaban,
Pero no todo estaba expuesto. La voz en su interior se intensificó. ¿Cuánto estás dispuesta a compartir realmente? Con el tiempo, las historias comenzaron a fluir alrededor de la mesa. Cada participante compartía sus inseguridades, y un ambiente de empatía comenzó a crecer. Soledad observó cómo los miedos individuales se entrelazaban, creando una red de experiencias compartidas. Sin embargo, la pregunta sobre su propia autenticidad persistía al fondo de su mente, como un eco incesante que rebotaba en su conciencia. Al finalizar la sesión, sintió que el grupo había alcanzado una nueva dimensión de conexión. Había sido un catalizador, sí, pero también quedó claro que el trabajo personal era un camino de dos direcciones. Soledad se retiró a su casa con una mezcla de satisfacción y un sudor frío recorriendo su frente. La chispa que había encendido la unión en el grupo no era solo un triunfo, era un recordatorio de la frágil naturaleza de su rol. Al encerrarse en su habitación, revisitó esas historias y fue consciente de cómo había dejado de lado una parte crucial de su narrativa personal. Su mente giraba a un ritmo implacable. ¿Qué tanto temes ser vista? ¿Y qué significa eso para tu crecimiento? En el fondo de su ser, sabía que la autenticidad era la clave no solo para conectarse con los demás, sino también para sanarse a sí misma. Convencida de que lo que había compartido era un paso en la dirección correcta, decidió que en la próxima reunión haría un ejercicio diferente. Más que una simple sesión de diálogo, ofrecería un espacio para la reflexión guiada, donde cada persona podría escribir sus inseguridades y reflexiones personales. Pero este cambio no solo sería para ellos, también se obligaría a ser parte del proceso, abriéndose al escribir sobre sus propios miedos. Al cerrar su cuaderno, un pequeño destello de determinación brillaba en sus ojos. Estaba dando forma a un nuevo ciclo de crecimiento, tanto para los que la rodeaban como para ella misma. La luz de la vulnerabilidad estaba empoderando su viaje, pero el reto era claro. ¿Serás capaz de acompañar a otros en este trayecto mientras sigues desenterrando tus propias verdades? La respuesta parecía inminente. Quizás la autenticidad se construye con la valentía de ser visible, incluso cuando hay miedo por medio. Pero mientras su mente reflexionaba, una nueva inquietud la atravesó. Estaré lista para los descubrimientos que aún no he tocado. La tensión se alzó, enmarcando un nuevo desafío que se desarrollaría en su próxima sesión. ¿Qué verdades la esperarían a medida que profundizaba en su historia? La mañana de la siguiente sesión, Soledad se despertó con la mente agitada. Había pasado la noche revisando sus notas, pero a medida que el reloj avanzaba, una ola de nerviosismo la invadía. A pesar de su resolución de abrirse más, sentía una resistencia subyacente, como si una sombra acechara tras de ella. Mientras se preparaba, se preguntaba si realmente estaba lista para enfrentarse a su propia historia. La idea de escritura en esa sesión la llenaba de inquietud. ¿Y si lo que sacaba a la luz era más de lo que podría manejar? Con cada prenda que se ponía, se repetía: soy un ejemplo de que se puede crecer a través del dolor, pero ¿hasta dónde estoy dispuesta a ir? Al llegar al salón, encontró a los participantes esperando. Las miradas expectantes eran un recordatorio de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Al iniciar la sesión, su voz tembló de una mezcla de emoción y vulnerabilidad que se sentía palpable. Explicó el ejercicio del día, buscando que cada uno escribiera sobre sus inseguridades. Pero antes de permitirles hacerlo, sabía que debía dar un paso al frente. Hoy quiero ser honesta con ustedes. Estoy aquí, frente a todos, con miedos que me han paralizado, inició. Con cada palabra que brotaba de sus labios, se advertía un destello de verdad en su mirada. A menudo, siento que no soy lo suficientemente buena, que no tengo el derecho de hablar sobre el crecimiento cuando mis propias inseguridades me limitan. Se sintió expuesta al compartir su vulnerabilidad de manera tan directa. Aún así, las reacciones del grupo la sorprendieron. Algunos intercambiaron miradas de entendimiento, y otros asintieron con la cabeza, como si sus propias luchas resonaran en la declaración que acababa de pronunciar. Era el momento de abrir las compuertas, no solo para ellos, sino también para ella misma. Observar a los participantes escribir sus inseguridades la inspiró a profundizar en sus propios miedos. Se sentó en un rincón, abrió su cuaderno y comenzó a escribir fervorosamente.
Por primera vez, las palabras parecían fluir sin freno. Escribió sobre las oportunidades perdidas, el miedo al juicio y la constante sensación de impostora que la seguía a todas partes. Mientras lo hacía, un hilo de claridad se formó en su mente. A medida que desnudaba su interior en el papel, comenzó a conectar con una emoción cruda que había reprimido. Cada palabra liberada era un ladrillo menos en la muralla de inseguridad que había construido a su alrededor. En el fondo, comprendía que su historia no era una debilidad, era de hecho una parte esencial de su autenticidad. Resultaba libre al revelarse, y a su vez, se sentía cada vez más fuerte. Al finalizar el ejercicio, alentó a todos a compartir lo que habían escrito si se sentían listos. Las voces comenzaron a levantarse. Cada testimonio era una ventana a la lucha humana, y en cada historia, Soledad hallaba ecos de su propia vulnerabilidad. Era evidente que todos llevaban algo que expresar, algo que los unía en su fragilidad compartida. Sin embargo, al cerrar la sesión, una inquietante resolución le llegó a la mente. ¿Este es solo el comienzo? ¿Voy a ser capaz de sostener esta apertura en mi vida personal y profesional? La ansiedad se enredaba en su pecho, un recordatorio de que el camino hacia la autenticidad no sería fácil, pero había un impulso nuevo dentro de ella, un deseo ardiente de seguir explorando su propia narrativa. Quizás, al hacerlo, podría inspirar a otros a abrazar sus propias historias. La sensación de que el descenso apenas comenzaba la llenó de miedo, pero también de una adrenalina que no había sentido en mucho tiempo. En un instante de claridad, resolvió que debía seguir adelante. En la próxima sesión, planeaba introducirme ejercicio aún más desafiante. Algunas verdades son difíciles de aceptar, y el verdadero crecimiento proviene de confrontarlas, pensó, mientras se despidió del grupo. La pregunta crujía en su interior. ¿Tendré la suficiente valentía para enfrentar lo que aún no he descubierto? La búsqueda de la respuesta se tornaba inevitable. Soledad se despertó sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación. Había llegado el día en que debía presentar el taller final, un espacio donde todo lo aprendido y vivido se reuniría en un solo momento. Había trabajado arduamente para crear un ambiente seguro y acogedor, pero en su interior las mariposas revoloteaban. El reto no solo consistía en facilitar la conversación, debía reflejar su evolución personal, demostrar lo lejos que había llegado. Si sus inseguridades alguna vez la habían limitado, ahora eran su mayor fortaleza. Al llegar al salón, encontró a los participantes conversando animadamente, y en ese instante se sintió conectada con cada una de esas almas buscando comprenderse mejor. Con determinación, comenzó el taller. Esta vez no solo se centraría en las inseguridades, sino que compartiría una visión más amplia sobre el crecimiento personal, el poder de la vulnerabilidad como hilo conductor en el viaje hacia la autocompasión y la aceptación. Soledad llevó a cabo una serie de ejercicios interactivos que invitaban a los asistentes a explorar sus miedos más profundos, y sorprendentemente, a cada paso que daba, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Era como si cada historia compartida fuese un ladrillo que cimentaba un puente de empatía. Fue en ese momento crucial que se dio cuenta de que ya no se veía a sí misma como la impostora que había sido. Las inseguridades que alguna vez la asolaban se habían transformado en una red de apoyo. Al finalizar, les propuso un ejercicio en el que cada participante debía escribir una carta a su yo del pasado, reconociendo los logros alcanzados y celebrando las luchas superadas. Este ejercicio provocó lágrimas y risas, y esa muestra de vulnerabilidad fue liberadora. Cuando se escucharon los testimonios, los ecos de las palabras reverberaron. Dediquémonos a ser más amables con nosotros mismos. El ambiente se saturó de autenticidad y conexión genuina, y Soledad comprendió que había logrado cultivar un espacio donde la vulnerabilidad era la norma, no la excepción. Sin embargo, al salir esa noche, una mezcla de emociones continuó en su pecho. Había sido un gran paso, pero aún quedaba un desafío personal por superar: aceptar su nueva identidad como guía y líder. La presión por ser un modelo a seguir florecía dentro de ella, llevando consigo la pregunta: ¿soy realmente digna de este rol? Cuando llegó a casa, miró su reflejo en el espejo. Lo que vio fue algo diferente. La inseguridad había dado paso a una confianza renovada. Había tomado decisiones, había compartido su voz,
y había impactado a otros. Así, la verdad emergió en su corazón. El camino hacia el crecimiento personal nunca termina, se transforma constantemente, igual que ella. Soledad se sentía lista para enfrentar el futuro. Sabía que las inseguridades seguirían presente, pero ya no como una carga, sino como una herramienta útil para crecer y ayudar a otros. Al cerrar los ojos esa noche, sintió que había encontrado su camino. Se había convertido en la persona que siempre había querido ser. Una mujer que con valentía y autenticidad camina hacia adelante, dispuesta a inspirar a otros en su propio viaje. La independencia profesional soñada y la reconexión con su futuro como académica sin duda la llenaban de satisfacción. Ahora era más que una madre, más que una cuidadora, era una mentora, una guía. Había conquistado su inseguridad, demostrándose que la fortaleza también abre puertas. Finalmente, Soledad susurró para sí misma: «He aprendido que cada paso que doy me acerca a mi verdadero yo. La vulnerabilidad es mi superpoder». Con el corazón ligero, se dejó llevar por ese sentido de logro, lista para enfrentar el mañana con confianza establecida. Ahora es su momento de mostrarse. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión increíble. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo hace la diferencia.